La verdad que es un gozo enorme lo que vivimos aquí cada domingo, el poder alabar a nuestro Dios, darle la honra que solamente Él se merece, el poder participar también de la comunión de los hermanos unos con otros y también hoy el poder, y como cada domingo, lógicamente, el poder también participar de lo que es una ofrenda especial acerca de un pueblo, en este caso el pueblo de Venezuela, con esa catástrofe tan enorme que están pasando y que de esta manera y de esta forma, también como según nos dice la Escritura, la gracia de Dios se ha manifestado en cada uno de nosotros. La predicación no va a ir de esto, pero quisiera hacer ese inciso porque en el libro de Segunda de Corintios, fijaros que la palabra de Dios nos habla acerca de esto. Dice en el capítulo 8, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Vemos como aquí el Señor nos está diciendo que Él derrama su gracia y precisamente a iglesias como las de Macedonia, que era la iglesia de Filipo, de Tesalónica y de Berea, donde eran extremadamente pobres, según se nos dice en el texto, dice que en grande prueba de tribulación, pasando una gran tribulación esas iglesias, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Y sigue diciendo, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, aún más allá de sus fuerzas. Aquí está hablando de dar de una manera extrema. O sea, ellos que prácticamente no tenían ni para comer, ellos se sentían edificados cuando podían ofrendar y ayudar a otros conforme a las necesidades que estaban viendo. El versículo 4 dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Un privilegio enorme el poder participar hoy en día como iglesia por la gracia de Dios para que esta ofrenda que se ha recogido hoy vaya destinado a ese pueblo que está pasando tantas dificultades. Y eso manifiesta de que la gracia de Dios está sobre cada uno de nosotros y especialmente sobre esta iglesia, porque si no, no lo haríamos, no nos acordaríamos. Fijaros que el texto sigue hablando, este capítulo 8, y dice, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra para que haya igualdad. Esta ofrenda va a ir a ese pueblo y de seguro que ese pueblo va a dar gracia y a su vez también va a estar orando por cada uno de nosotros, para que así como se cumple la Escritura y tal como nos dice, haya igualdad. Y fijaros que el texto sigue diciendo, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañera de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros, ¿para quién? Para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Esto es glorioso, hermanos. Lo que esta iglesia acaba de hacer hoy es glorioso. Y yo les quiero dar las gracias a los pastores, a Boris, Nehemías, a Celu, por esta iniciativa que han tenido, porque no es ni otra cosa que agradecer a Dios de lo mucho que nos da para que nosotros podamos también compartirlo ante una necesidad tan grande como está pasando en Venezuela. Muchas gracias, hermanos, por vuestra iniciativa en esta ofrenda.
Y ahora vamos con la predicación. Esto lo he dicho porque ha venido un poco y el Señor me la ha puesto en el corazón, ¿no? Bueno, muchos hermanos saben que los jueves, cuando me toca a mí, estamos dando a temas acerca de la ofrenda, acerca del tema de las finanzas que hablan en la Biblia, y la verdad que es un tema tan extenso y es un tema que te llena el corazón, que cuando uno da con ese agradecimiento es el todo. El todo. No hay nada más grande que poder, por la gracia de Dios, porque el texto no lo dice, porque sin la gracia de Dios seríamos incapaces ni siquiera de dar un solo céntimo a nadie. Pero por su gracia, que es derramada sobre cada uno de nosotros, el pueblo de Dios actúa en agradecimiento a ese Dios. Y le damos gloria a Dios por eso. Como sabéis, estamos llevando una serie de Primera de Pedro, y la verdad que Primera de Pedro es un tema un poco complicado, porque esta es mi tercera predicación y todavía voy por el capítulo 1, versículo 3. O sea, como parece como que el Señor no me quiere, no quiere que salga de ahí, ¿no? Y como hablaba Boris en su última intervención, cuando estuvo aquí predicando, él hablaba de la gran responsabilidad que tenemos cuando hablamos, cuando compartimos la palabra de Dios. También nuestro hermano Nehemías, en su última intervención, también habló de que tenemos esa frase hecha, ¿no? Acepta al Señor como tu Salvador, pero eso también implica aceptar al Señor como nuestro Señor. Y eso es, de una manera, el predicar el Evangelio de una manera clara y honesta. El mismo viernes también Nehemías hablaba de no entrar en el engaño cuando predicamos a otros. ¿Por qué? Porque cuando predicamos a otros tenemos que llevarlos a Cristo, pero diciéndole anteriormente la necesidad que tiene el ser humano de reconocer su pecado, de arrepentirse de su pecado y de llegar a Cristo en fe. Sin esos tres pasos es imposible que un ser humano pueda llegar a alcanzar la salvación. Lo explicó muy bien nuestro hermano el viernes en el estudio. Y paralelamente a eso, que fue una de las cosas que Dios te muestra, ¿no? de que estamos transmitiendo ese evangelio tal y como es, Julia y yo tuvimos la oportunidad ese mismo viernes con los ancianos en la iglesia, y allí en la residencia, y estuvimos hablando de lo mismo, de la necesidad que ellos tenían de reconocer su pecado, de arrepentirse y de llegar a Cristo en fe. Y esa es la honestidad del Evangelio y lo que tenemos que transmitir. Porque muchas veces, lo comentaba también Julia, es que Julia y yo nos llevamos de maravilla. Julia y yo somos, vamos, en el trayecto de Estepona y de venir, pues, bueno, todas nuestras inquietudes, nuestras cosas, pues nos lo contamos, oramos, ella ora por mí, yo oro por ella, en fin, que tenemos una relación maravillosa, ¿no? Y lo hablábamos también en el camino, ¿no? Acerca de esa honestidad del Evangelio. A la hora de predicar la palabra de Dios, hay que ir al texto y desarrollar el texto y explicar el texto tal y como es. ¿Qué ocurre muchas veces? De que sacamos un texto de su contexto, ahí donde está puesto, donde está ese texto abrigado, cubierto, donde el Espíritu Santo de Dios lo puso de una manera perfecta ahí, y muchas veces se comete el error de sacar ese texto de ahí y hacer lo que se llama el efecto plastilina. Cojo el texto, lo moldeo a lo que yo quiero decir, y eso digo, aunque el texto en ese contexto no tenga absolutamente nada que ver con lo que el Espíritu Santo quiere decir. Y eso es muy peligroso. Y tenemos que estar alerta, porque muchas veces podemos sacar conclusiones de una serie de versículos sacados de su contexto que no están enseñando lo que realmente dice y lo que realmente el Espíritu Santo de Dios
quiere transmitir para nuestras vidas. Yo creo que todos hemos escuchado acerca de las 7 grandes maravillas del mundo. Las grandes maravillas del mundo son ni más ni menos que construcciones que resaltan el valor arquitectónico y el valor cultural de diferentes lugares en el mundo. Tenemos, por ejemplo, el Taj Mahal en la India, tenemos a Petra en Jordania, Machu Picchu en Perú, la Gran Muralla China, la Estatua del Cristo Redentor ahí en Brasil, el Coliseo de Roma en Italia y el Chichén Itzá en México. Son 7 maravillas que el ser humano ha sido capaz de hacer, realizar y que muchas personas, cuando cogen vacaciones, ¿verdad?, desearían ir a ver este tipo de maravillas. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios? En cuanto a maravillas que Él ha hecho en nosotros. Primera de Pedro, si entramos un poco en contexto, ya sabéis que está hablando acerca de, la carta va dirigida a unos hermanos que estaban pasando grandes tribulaciones, aflicciones, necesidades, habían sido acusados injustamente del incendio de Roma y Pablo ve la necesidad urgente de transmitir algo a este tipo de hermanos para que puedan sobrellevar su vida. Y esas son las 7 maravillas que Dios hace en el creyente. Nos eligió, como ya vimos anteriormente, nos santificó en el Espíritu, nos roció con la sangre de Jesucristo, nos hizo nacer de nuevo, nos dio una esperanza viva, nos dio una herencia y además también nos dio la salvación. 7 grandes maravillas que Dios ha hecho en cada uno del creyente. Y es lo que estamos viendo aquí en Primera de Pedro en sus primeros versículos. Ya anteriormente estuvimos viendo acerca de que fuera el tema de la elección, el tema de la santificación del Espíritu, estuvimos viendo también cómo hemos sido rociados por la sangre de Jesucristo, estuvimos viendo también anteriormente acerca de lo que realmente era el nacer de nuevo, y hoy vamos a ver el siguiente punto, tal y como nos dice aquí el texto en la parte segunda del versículo 3. Dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fijaros que aquí nos habla de una esperanza viva. ¿De qué esperanza nos está hablando aquí? ¿De qué esperanza le está hablando Pedro a estos hermanos cuando están en un periodo de tribulación y de aflicción? ¿Le está hablando de que el Señor le va a quitar todos esos problemas que tiene? ¿Le está hablando de que el Señor, si tienen problemas de enfermedad, se los va a quitar? Si tienen problemas de trabajo o necesidades básicas como es el comer, ¿verdad? ¿Él se lo va a dar? No. Aquí está hablando de otro tipo de esperanza. Cuando la palabra de Dios habla aquí para una esperanza viva, nos está diciendo que esa esperanza es la misma vida eterna que Dios nos da. Fijaros cómo Pedro, en medio de esta gran tribulación que están pasando estos hermanos, se va al principio de lo que Dios ha hecho en su vida. Les está diciendo, no, es más, que lo veremos la próxima vez que me toque, es necesario, dice el texto un poquito más adelante aquí en 1 de Pedro,
que pasemos esas tribulaciones, pero que será por un poco de tiempo. Y si nos fijamos en este libro de Primera de Pedro, tiene marcado un camino muy claro. Primero, la prueba, la tribulación. Después, la gloria. Y eso es precisamente con estas palabras lo que el apóstol Pablo quiere infundar en la mente y en el corazón de estos hermanos. Y seguramente cada uno de los que estamos aquí pasamos por pruebas, por tribulaciones, por dificultades. Eso es inevitable. Y le pedimos a Dios, ¿verdad?, que quite todos esos problemas de nuestras vidas, que lo haga, que quite enfermedades si la tenemos, que nos sane. Y eso está bien. Pero aquí Pedro está dándole un enfoque totalmente distinto, porque le está dando un enfoque totalmente divino, no un enfoque más bien terrenal, porque uno lo que quiere cuando está enfermo, ¿qué es? Ser sanado, ¿no? Dios nos puede sanar, gloria a Dios, por supuesto, pero Él quiere sobre todas las cosas de que nosotros, cada uno de nosotros, miremos más allá y seamos capaces de visualizar lo que Él ya ha hecho en nosotros y esa eternidad que nos está esperando. Habla el texto de esa esperanza, que es viva, porque es vida y además es eterna. La esperanza es un optimismo, digamos, llevado al extremo. Por ejemplo, los que nos gusta mucho el tema del fútbol, ¿no? Había gente que estaba totalmente convencido que el Málaga iba a subir a primera. Había una confianza tal de que el equipo va a subir a primera, va a subir a primera. Pues ese tipo de esperanza es la que nosotros tenemos. Tenemos una esperanza tan extrema, tan marcada en el corazón y por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, de que estamos totalmente convencidos que esa esperanza viva, esa vida eterna, la tenemos y la tenemos además garantizada por nuestro Dios. Y eso es lo que se refiere al texto aquí cuando habla de la esperanza. Si vemos en la palabra de Dios, podemos ver, por ejemplo, en el Salmo 43, y nos habla también acerca de esta esperanza. Se nos dice en el versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Y dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Fijaros cómo esa esperanza procede directamente de Dios. La palabra de Dios también nos dice, por ejemplo, en segunda de Tesalonicenses, nos está diciendo en el capítulo 2, versículo 16, dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. O sea, la esperanza que nosotros tenemos es una esperanza recibida por la gracia de Dios. Es por gracia. Fijaros que también Romanos 15 también nos habla acerca de lo que es la esperanza. Romanos 15:4 nos dice, porque las cosas que se escribieron antes, o sea, se está refiriendo a la propia escritura, dice, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Nuestra esperanza está basada en la propia palabra de Dios, en la Escritura. De ahí nace nuestra esperanza. Una esperanza viva, como dice Primera de Pedro. Esa esperanza de vida eterna que ya tenemos todos aquellos que hemos declarado nuestra fe en Cristo. También nos sigue hablando la Escritura acerca de lo que es
esta esperanza. Por ejemplo, en Primera de Pedro también nos dice en el versículo 15, 3:15, dice: sino santificad Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón. ¿Razón de qué? De la esperanza que hay en vosotros. Es una esperanza que ya está marcada a fuego en cada uno de los creyentes. También la palabra de Dios nos habla, por ejemplo, en Juan 11, de que Juan capítulo 11, dice así el texto, Juan 11, 25. Dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? O sea, esa esperanza de vida está basada en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y también esa esperanza, nos dice Romanos 15, también nos dice de que esa esperanza es confirmada en el cristiano por el propio Espíritu Santo que mora en cada uno de ellos. Fijaros que dice 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esa esperanza que es viva, que es la vida eterna, está ya marcada a fuego, como digo, en el corazón de cada hijo de Dios. Y esa es la esperanza a la cual el apóstol Pedro se dirigía a estos hermanos que estaban atribulados y perseguidos. Me gustaría que no perdierais de vista lo que este libro nos enseña, porque a lo largo de él nos está hablando constantemente de lo mismo. Tribulación por un poco de tiempo, pero después gloria. Y no lo perdamos de vista, porque cuando realmente tenemos esa esperanza, esa vida eterna en nosotros, cuando estemos pasando algún tipo de dificultad o prueba, esto precisamente es lo que nos va a llevar a no desistir de nuestra fe. ¿Por qué? Porque la fe viene de Dios. La fe es una gracia que Dios da al creyente. Y esa fe es la que nos va a mantener cuando realmente venga la cosa dura a nuestras vidas. Como todos sabéis, nosotros hemos pasado ahora un problemilla y hemos estado 6 meses y medio sin poder trabajar. ¿Y cuál era nuestra esperanza? ¿Cuál era mi esperanza? De que realmente hay que mirar a lo que nos está ocurriendo, a la tribulación, a la aflicción, sí, pero de una manera moderada, porque es más inteligente y más sabio el mirar arriba y mirar precisamente lo que ya Dios ha hecho en nosotros, porque es lo realmente importante. Y eso nos va a sostener cuando nos venga la cosa cruda, porque Dios lo promete en su palabra. Dice el texto que tenemos una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección de Jesucristo es la base y el fundamento de que precisamente lo que el texto está diciendo anteriormente, esas 7 maravillas que Dios ha hecho en nosotros, sea algo real
en nuestras vidas. Él resucitó. Él está vivo. Él está ahora sentado a la diestra de Dios Padre. Y no solamente eso, sino que también desde ahí en el cielo, Él mismo está intercediendo por cada uno de nosotros. Y ahí es donde está marcada a fuego nuestra esperanza. En esa resurrección, que es algo real, algo que ha ocurrido, algo que vive dentro de cada uno de nosotros. Porque sin resurrección no estaríamos hablando absolutamente de nada. Fijaros que 1 Corintios 15 habla de eso, precisamente. 1 Corintios 15 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, porque es un evangelio donde se proclama esa resurrección de Cristo. Dice: el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y después más adelante sigue diciendo el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Asimismo, como Jesucristo resucitó como primicia, tenemos nosotros la garantía de que nosotros también vamos a resucitar juntamente con Él. Y esa es nuestra esperanza, que es viva y es real, porque está basada no en un pensamiento nuestro, ni siquiera en nuestra fe, sino en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahí radica nuestra salvación. Fijaros que el texto en Primera de Pedro sigue hablando y nos dice: para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Aquí está hablando de una herencia, pero es una herencia que tiene tres características muy determinantes y muy marcadas. Esta es una herencia que simplemente contemplarla es vida. Contemplar esa herencia que está ahí en los cielos para nosotros es gozo, es paz, es alegría. Fijaros que el texto viene hablando y diciendo que nuestro enfoque está arriba, en medio de nuestra tribulación, de nuestra angustia, de nuestra aflicción. Esta es una herencia que va mucho más allá de esas tribulaciones y de esas aflicciones que podamos tener en la vida, porque esta herencia nos habla de vida, de justicia, nos habla de estar en la presencia de Dios y de estar y ser compañero de ese glorioso Señor Jesucristo. Esa es la herencia y es la que tenemos que mirar. Nos dice que esa herencia es incorruptible. Es una herencia que no está sujeta a ningún tipo de corrupción, ni se puede deteriorar en absoluto. Es imperecedera. No es una herencia como podemos nosotros entender a nivel humano, ¿verdad?, que está sujeta a corromperse. Porque viene de Dios. Y si esta herencia viene de Dios, es una herencia perfecta. No tal como lo podemos entender aquí como seres humanos. También nos dice
que es una herencia incontaminada. Y esto quiere decir que no tiene defecto o imperfección alguna. Esta herencia no está manchada ni por el mal y esta herencia no es susceptible de ser corrompida o contaminada. Es perfecta. También nos dice el texto que es inmarcesible. Y esto quiere decir que no se marchita. No es una herencia que se desvirtúa, que se desvanece, que se deteriora. Este tipo de herencia no tiene ningún tipo de elementos corruptibles. Lo que Pedro quería aquí mostrar a estos hermanos era precisamente de que fueran capaces de ver más allá de sus tribulaciones y de sus aflicciones y contemplar esa herencia eterna que ya está reservada en los cielos. Algunos sabéis que yo, cuando tenía 5 años, pues mi papá tuvo un accidente y falleció. Y yo tengo herencia suya. Él era tallista y yo en mi casa tengo una figura así de grande que tú la ves y tú dices, ¿cómo una persona ha podido hacer esto? ¿Cómo un ser humano ha sido capaz de poder realizar esto? Porque tiene cada tipo de detalle en la cara, los hombros, el cuerpo. Tú lo ves y dices, es que esto es maravilloso. Mi padre, no sé si todos conocéis el barco este famoso, Juan Sebastián Elcano, creo que lo conocéis todos, pues en la proa hay una figura, y esa figura la hizo mi padre. Y esa figura, con el paso del tiempo, se corrompe. Y esa figura ya ha sido restaurada hasta en 3 ocasiones por otros artistas. Pero esa figura sigue estando ahí. Yo cuando veo el barco y lo veo me enorgullezco, ¿no? Digo, mira, eso lo hizo mi padre, ¿no? Y mira, y a lo largo de los años, ¿verdad? Todavía sigue ahí, pero hay que restaurarla, hay que mantenerla, porque se corrompe. Pero la herencia que nosotros tenemos en los cielos no se corromperá jamás, porque es eterna. Y esa esperanza y esa herencia que tenemos no la podrá quitar absolutamente nadie. Ahí no hay ladrón que vaya a ir a quitarnos esa herencia. Ni el mismo Satanás podrá ir a quitarnos lo que ya Dios nos ha dado a cada uno del creyente. Y le damos glorias a Dios porque es una obra que Él mismo, por gracia, ha hecho en cada uno de los que creemos en Él. Fijaros que estos hermanos a los que va dirigido esta carta se tendrían que sentir muy reconfortados, ¿verdad? Cuando oían estas palabras de parte del apóstol y leían esto y decían, bueno, yo estoy pasando por necesidades y por aflicciones, pero lo que tengo reservado ahí arriba en los cielos es mayor que todo esto. Entonces, ¿qué importa? ¿Qué importa la muerte? Hay que morir. Se muere. ¿Por qué? Porque lo que está preparado para mí, que es esa herencia, es perfecta y está ahí reservada para cada uno de nosotros. No hay nada comparable, ¿verdad?, a lo que ya tenemos de parte de Dios. El texto sigue hablando y dice, reservada en los cielos para vosotros, y el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Acabamos de ver que tenemos una herencia
que ya está ahí reservada, que Dios la tiene ahí para nosotros. Pero Dios mismo va a más. Él nos está diciendo aquí que aparte, Él nos guarda para esa herencia. Nos guarda la herencia y a nosotros como herederos también nos está guardando. ¿Para qué? Para que podamos llegar en el día postrero a alcanzar esa herencia. Fijaros la obra tan maravillosa de Dios. Nosotros no nos mantenemos porque tenemos que ganar algo. Dios mismo nos guarda y nos mantiene precisamente porque como Él hizo esa obra en nosotros, la va a mantener hasta el final. Porque si fuera por nosotros, lo echaríamos todo por tierra. Seguro, con todo tipo de seguridad. Por eso la salvación que tenemos en Cristo es una salvación que tenemos segura, porque proviene enteramente de Dios. No tenemos nada que hacer ni que añadir a esa obra de Dios en nosotros. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Él, como perfecto, que Él ya hizo todo en el corazón del creyente para que precisamente esto de lo que estamos hablando no falle y que nuestra esperanza realmente sea una esperanza viva y real. El mismo Dios cuando Dios nos elige, cuando Dios, por medio del Espíritu Santo, realiza esa obra interior en cada uno de nosotros, se manifiesta en fe. Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, o sea, la fe, no de vosotros, pues es un don de Dios. Y es precisamente la fe continuada, una fe en acción, una fe viva, una fe que es práctica, es la máxima evidencia que podemos tener del poder guardador de Dios. Cuando nosotros actuamos en fe y nuestra fe se fortalece en Dios a pesar de las pruebas o las distintas tribulaciones que podamos pasar, es una manifestación clara de que Dios nos está guardando a cada uno de nosotros. Y es la máxima expresión en la cual nosotros podemos ver que realmente somos salvos. Esta clase de fe es la fe verdadera, es la fe que salva, es la fe que está preservada hasta el final precisamente para eso, para salvación. Y es una fe permanente y que nunca muere. El que realmente es de Dios, su fe no decaerá nunca, porque es mantenida por el propio Dios. No estoy hablando de niveles de fe. Estoy hablando de que como el fundamento de nuestra creencia está en ese Cristo resucitado, eso quiere decir que ahí precisamente donde radica la fortaleza que nosotros podemos tener, que viene de Dios, y a raíz de ahí, Él es el que nos mantiene y nos guarda. Ahora, hemos visto acerca de que tenemos una esperanza, la vida eterna. Hemos visto que está basada en la resurrección de Jesucristo. Hemos visto que tenemos una herencia que es perfecta. Hemos visto que esa herencia está guardada y reservada en los cielos para cada uno de nosotros. Y hemos visto también de que es el propio Dios el que nos guarda y nos sostiene como herederos de esa herencia. Ahora, esto no es para todos. Posiblemente hoy en este lugar puede haber 4 tipos de personas o 4 tipos de pensamientos. Uno de ellos puede ser
y de hecho es, los que realmente hemos confiado plenamente en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Basado en su obra en la cruz, basado en su resurrección. Esta fe de la que estamos hablando, esta fe que es verdadera, esta fe que es salva, esta fe que es sostenida por el poder de Dios y que la guarda hasta el final de nuestros días. Quien tenga esa seguridad y que de hecho se esté manifestando en sus vidas, puede decir sin ningún tipo de duda de que esa persona es salva. Ahora, puede haber otros 3 tipos de pensamientos. 1, la persona que es religiosa. La persona que está acostumbrada a venir al culto todos los domingos. Que de hecho, durante su vida, tiene en cuenta más o menos a Dios. Incluso puede tener todo tipo de devocionales, ¿verdad?, diarios en su vida. Personas así, hay muchas. Incluso dentro del ámbito católico hay muchas también así. Personas que no pasan de ser personas religiosas. ¿Son salvas? No. Porque si la base de mi salvación está en lo que yo hago en mi religiosidad, no vale. Puede haber otro tipo de pensamiento en personas de los que estamos aquí. Sabemos que Dios ha dado una ley, ¿verdad? Una ley que está ahí y el Señor dice, tienes que cumplir todas estas leyes. Y seguro que habrá personas que piensen, bueno, yo dentro de lo que no puedo cumplir de esa ley, no son cosas tan graves. Puedo mentir en algún momento determinado, puedo, bueno, no hacer las cosas del todo bien porque soy humano, entonces fallo, cometo errores, pero bueno, no son tan graves como para que el Señor me condene. Puede haber ese tipo de pensamiento también en personas que estamos aquí. Llevar una vida, digamos, buena o moralmente buena, conforme a sus propios pensamientos. Ese tipo de personas tampoco pueden decir con total seguridad que son salvos. ¿Por qué? Porque no está su base fundamentada en la resurrección y en la obra de Cristo, sino en la suya propia. No soy tan malo. Y puede haber otro tipo de personas aquí, con un pensamiento que pueda llegar a decir, bueno, yo es que he sido tan malo, le pego a mi mujer, he robado, he matado, le hago daño a todo el que está alrededor mía, soy de lo peor que hay. Si me enfrento con alguien a cada momento estoy peleándome. O sea, soy lo peor. Y quizá haya personas así y que piensen, es que para mí no hay perdón. Pero yo os digo que tanto la persona religiosa como la persona extremadamente mala, como la persona que aparentemente es buena gente y demás, hoy te está diciendo Jesús que venga a sus pies como hemos cantado. Porque en Él radica y hay salvación también para ese tipo de personas. Él es el que realmente puede darte vida, una nueva vida, como hemos visto. El único que puede darte gozo, que puede darte paz, que puede dar sentido a tu vida. Porque cuando Él viene a ti, esa persona es transformada, es cambiada. Y esa persona pasa a ser de lo peor a verlo Dios como una persona ejemplar. Y esa es la obra maravillosa que Dios hace en el ser humano. Por eso esas 7 grandes maravillas que Dios hace, nos elige, nos santifica en el Espíritu, nos rocía con la sangre de Jesucristo, nos da una herencia, nos da una esperanza
nos da la fe y nos da la salvación. Las 7 grandes maravillas que Dios hace en la persona que cree. Y yo os pido que si hoy, aquí, en este lugar, hay personas que se hayan identificado con esos 3 tipos de pensamiento, que no tiene que ver con el único pensamiento, ¿verdad?, que nos lleva a la salvación, que cuando termine este culto se puedan dirigir a Boris o a Celu o a Nehemías y pueda transmitirle a él sus inquietudes. ¿Vale? Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que esta palabra de verdad pueda servir de edificación a nuestras vidas. Amén.